Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Es un placer, es un gusto, es una bendición poder nuevamente tener este tiempo con todos ustedes, hermanos, y poder continuar con esta serie que, bueno, ya casi está llegando al final. Hemos estado ya seis grabaciones. Esta es la sexta grabación. Dentro de 8 días tendremos la grabación número 8 y así concluiremos esta serie de estudios que fue titulada Buen Soldado de Jesucristo, donde consistió más bien, vean, en recordar, estudiar, repasar cada una de las piezas que están mencionadas en Efesios capítulo 6 de la armadura de un soldado. Y estoy seguro, y es mi oración, hermanos, que Dios haya hablado y nos haya enseñado, y para algunos nos haya recordado la importancia de esta armadura. Porque, pues, hermanos, déjenme decirle que estamos en lucha espiritual en este tiempo. Y en estos días nos enfrentamos a una lucha espiritual. Y es muy importante, hermanos, que podamos saber, conocer nuestra armadura para poder salir victoriosos. Agradezco al Señor por sus vidas, hermanos, que han estado siguiendo esta serie, ¿verdad? Y, hermano, pues compártala con familiares, con iglesias, con amigos, con hermanos en Cristo, porque es una bendición poder compartir lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Así es que vamos a iniciar en esta hora con una palabra de oración y así empezamos de lleno nuestro estudio. Yo le invito ahí donde está que me acompañe en el Espíritu, hermanos, a poder hacer una oración. Padre Celestial, en esta tarde venimos delante de ti, dándote las gracias, Señor, porque podemos apartar este tiempo. Durante este día, Señor, hemos hecho muchas cosas, hemos hecho nuestras labores, hemos hecho, Señor, las responsabilidades que tenemos, pero en esta hora, Señor, nos permites apartar y dedicar este tiempo a ti para escuchar de tu palabra y seguir siendo capacitados por ti, Señor. Padre, ponemos en tus manos esta grabación para que seas tú, Señor, ministrándonos, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Permíteme ser ese instrumento para que tú hables a mis hermanos, Señor, y tú nos enseñes. Gracias por este canto de mi hermano Oscar Medina, porque también, Señor, fue un canto que hemos puesto como lema en este estudio. Precisamente se llama la armadura del soldado. Y Padre, pues gracias. Todo esto tiene el fin de bendecir, de edificar a tu pueblo, a mis hermanos, y que la honra y la gloria sean para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Efesios, capítulo número 6, verso número 17, en su segunda parte, dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice así, la segunda parte de Efesios 6, 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que en esta hora, hermanos, vamos a estudiar, recordar, repasar acerca de esta pieza que es la espada. Pues aquí tenemos pues un pequeño ejemplo, ¿verdad? Una pequeña ilustración acerca de lo que era la espada en ese tiempo. Recuerden que estamos tomando a un soldado romano, porque en ese tiempo el imperio romano había conquistado a Jerusalén, a los judíos. Entonces, pues como imperio romano, hemos tomado la imagen para poder descifrar y compartir cada una de las piezas de la armadura. Y Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, pues toma algunas piezas de la armadura del soldado romano y la aplica a
a nuestra área espiritual, hermanos. Esta espada era generalmente fabricada de metal y por lo general también, hermanos, era hecha de cobre. Esta espada, hermanos, no, según el imperio, era lo largo que hacían la espada. O sea, no había una medida estándar o una medida oficial. No. Algunos la hacían más grande, otros más chicos, etcétera, etcétera. Pero de que era de metal, era de metal. Esta espada, hermanos, como vemos, ¿verdad?, terminaba en pico. Y otra característica de esta espada, hermanos, es que por ambos lados, tanto el lado de arriba como el lado de abajo, era filosa. Le sacaban filo a ambos lados. El filo de arriba, ¿verdad?, y el filo de abajo tenían un filo y terminaban en punta, hermanos. Así es que era una arma muy eficaz para poder atacar al enemigo. Y hablando de eso, hermanos, vean, el total de piezas de la armadura son 6 piezas. Pero 5 piezas eran para defender, ¿verdad? Por ejemplo, el yelmo, la coraza, el escudo, eran para defender al soldado. Pero esta pieza, que es la espada, era la única pieza, amado hermano, que el soldado contaba para poder atacar y para poder contraatacar. Era la única pieza, pero era una pieza, repito, muy valiosa porque, pues, terminaba, repito, en pico y por ambos lados tenía filo. Así es que era muy peligrosa, era muy eficiente, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a ver un poquito más. Pero entonces, esta era la espada que se refiere ahí en Efesios capítulo número 6, amados hermanos. Una espada de un soldado romano. Y nosotros como soldados de Jesucristo, hermanos, también el Señor ha provisto una espada. Porque si vemos bien el texto, hermanos, dice, y la espada del Espíritu. Es una espada espiritual. Todo lo hemos comentado desde la primera grabación hasta ahorita, hermanos. Todo tiene un simbolismo. Cada elemento de esa armadura representa, simboliza, nos habla, ¿verdad?, en el área espiritual, amados hermanos. Y esta espada, por eso lo dice aquí en Efesios, ¿verdad?, la espada del Espíritu. Y luego, pues nos dice, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Y bueno, antes de entrar a dar algunas otras citas, hermanos, acerca de la espada, hay un pasaje interesante, hermanos, en el libro de Josué, capítulo número 5 y versículo número 13. Le voy a dar lectura a esta cita. Me parece interesante y va relacionada con este tema acerca de la espada. Es otra versión, hermanos, pero bueno, escuchen lo que dice Josué, capítulo 5, versículo número 13. Cierto día, así dice la palabra del Señor en Josué 5:13, cierto día, cuando todos estaban acampando cerca de Jericó, Josué vio de pie delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Verso 14. Ni lo uno ni lo otro, respondió el hombre. Yo soy el jefe del ejército de Dios y aquí me tienes. Entonces, este pasaje, hermanos, habla de esa ocasión en que Josué levantó la mirada y vio a un hombre. Bueno, esta versión dice así, ¿no? Vio a un hombre y la característica de este hombre es que tenía una espada, ¿verdad? Pero esta espada no estaba en la funda, no estaba en el cinturón, sino estaba desfundada, así lo dice la palabra del Señor. Y eso representaba, hermanos, que
estaba listo, que estaba listo para atacar, listo para ir a la guerra, listo para pelear. Así es que, hermanos, nosotros, hablando espiritualmente, pues debemos tener esta espada, pero no solamente colgada, ¿verdad? No solamente guardada ahí en el cinturón, no. Debemos tenerla, hermanos, desvainada, ¿verdad? Listos para pelear, listos para la guerra. Así es como es un buen soldado, hermano. Entonces, habiendo leído ese pasaje, esta historia de Josué, también en el libro de Jueces hay otro ejemplo donde también hablan de la espada, ¿verdad? En Jueces capítulo 7, verso 20. Y para terminar, hermanos, es algo sorprendente, porque hay una cita en el libro de Salmos, en el Salmo 149, hermanos, en el versículo número 6. Dice así, dice, lanza a voz en cuello alabanzas a tu Dios. Toma entre tus manos una espada de 2 filos. Fíjate, aquí ya me voy a meter a otra cita donde nos habla acerca de la espada de 2 filos. Pero este Salmo 149, versículo 6, así dice, y toma entre tus manos una espada de 2 filos. ¿A qué se está refiriendo ese Salmo 149, versículo 6? A una espada de 2 filos. Ahí está bien claro. Era una espada que tanto por ambos lados era filosa. ¿Y cuál es esa espada, hablando espiritualmente, hermanos? Pues es la palabra de Dios. Y para que no haya ninguna duda, hermanos, de que la espada es la palabra de Dios, quiero que me acompañes a el libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 4. Y fíjate cómo es tan admirable la palabra del Señor, hermanos, que nos habla tanto en el libro de Josué, como en Jueces, como en Efesios, como en Salmos, y ahora lo vamos a ver en Hebreos, que nos habla a la espada de 2 filos, pero se refiere a la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Hebreos 4, versículo número 12. Está bien clarito, hermanos. Dice así, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, fíjate, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Primer punto. Y más cortante. Segundo punto. Y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Sí te das cuenta? Lo que comentaba hace un momento, que la espada de los romanos, ¿verdad?, era una espada de doble filo. Y lo estamos viendo, ¿verdad?, ahí en el libro de Salmos 149, verso 6. Dice, tomen una espada de doble filo. Y aquí en Hebreos capítulo 4 nos está también diciendo y mencionando que la palabra de Dios es viva y eficaz, punto número 1. Dice, y es más cortante, punto número 2, que toda espada de 2 filos. Y penetra. Es un arma que es viva y eficaz. Es una palabra, es una arma cortante. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean qué arma, ¿verdad? Vean qué importante, qué eficaz es esta arma, hermanos, que forma parte de la armadura de un buen soldado. Una espada de doble filo, que es cortante, que penetra, como dice ahí, al alma, al espíritu. Dice,
a las coyunturas, a los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de quién? Del corazón, hermanos. Voy a leer este versículo, hermanos, en otra cita, en otra versión. Y Hebreos 4:12 en otra versión dice así: cada palabra de Dios pronunciada tiene poder y tiene vida. Me gustó mucho esta versión, porque fíjate, escucha. Cada palabra de Dios pronunciada tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Es lo que dice en el lenguaje sencillo, Hebreos 4, verso número 12. Cada palabra de Dios pronunciada tiene poder y vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Así es que, amado hermano, estamos hablando de la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo que la palabra de Dios, vean, es como una espada de doble filo. Así tan eficaz como era una espada, así es eficaz la palabra del Señor. Y por eso Hebreos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en el lenguaje, ¿verdad?, sencillo dice que cada palabra de Dios pronunciada tiene poder y tiene vida. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor, que es la Biblia, hermanos, se compara a la pieza de la armadura del soldado como una espada de doble filo. Filo por este lado y por este lado, y terminaba, repito, en punta esta espada. Porque tenía que ser, hermano, una pieza de la armadura que sirviera, que ayudara al soldado a atacar. Y tenía que ser una pieza, hermano, que fuera eficaz. Y por eso la Biblia no se equivoca. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. O como lo dice en ese lenguaje sencillo, tiene poder y tiene vida. Y yo sé que tú, hermano, y yo lo hemos experimentado. Que cuando nosotros vamos a la palabra, del Señor, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, experimentamos que realmente la palabra del Señor es viva, es eficaz, tiene poder, ¿verdad? Cuando nosotros le damos el lugar, cuando nosotros leemos, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor en ese espíritu de aprender, en ese espíritu de humildad, en ese espíritu de tener hambre de la palabra del Señor, entonces, hermanos, es cuando la palabra del Señor se convierte en viva y en eficaz. ¿Sí? Viva y eficaz. Dice que tiene poder. En algunas ocasiones yo predico, hermanos, y les comparto, ¿verdad? La palabra del Señor está vigente. Está vigente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra del Señor está vigente el día de hoy. No ha caducado, no es un libro caduco, hermano. Su vigencia es actual. Su vigencia, lo que contiene aquí, hermanos, que es la palabra del Señor, está vigente para nuestros días. Es eficaz para nuestras vidas. Es eficaz para nuestra vida espiritual. Es eficaz para un buen soldado de Jesucristo. Acuérdense también lo que dice allá Timoteo, ¿verdad? Que toda escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir.
Así es que, hermano, la palabra del Señor es viva y eficaz y tiene poder. Y para eso, hermano, pues sabemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue al desierto y pasados los 40 días, ¿verdad? Él tuvo hambre y vino el diablo, el tentador, y probó a Jesús. Y le dijo, pues, si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Y entonces Jesús hace uso de la espada. Hace uso de la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Y entonces Jesús responde y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahí Jesús estaba sacando esa espada espiritual, esa espada de doble filo, esta espada que penetra, que es eficaz. Diciendo Jesús estas palabras, ¿verdad? Escrito está. Por eso leí el lenguaje sencillo de Efesios capítulo 6, ¿no? Dice, toda palabra tiene poder. Toda palabra tiene poder. Esta palabra es eficaz, pero esta palabra también es efectiva para nuestras vidas. Ahora, quiero, antes de que se me acabe el tiempo, hermano, ¿por qué dice que la palabra del Señor es una espada de doble filo? Bueno, cuando nosotros, hermanos, leemos y escudriñamos la palabra del Señor, efectivamente, hermanos, nos damos cuenta que es una espada de doble filo. Porque la palabra del Señor, hermano, por un lado, le habla al esposo, pero por otro lado, le habla a la esposa. Por un lado, la palabra del Señor le habla a los padres, pero por otro lado, la palabra del Señor le habla a los hijos. Por un lado, la palabra del Señor le habla a los jefes, y por otro lado, la palabra del Señor le habla a los esclavos. ¿Te das cuenta, hermano? Por un lado, la palabra del Señor le habla a los solteros, y por otro lado, la palabra del Señor le habla a los casados. Por eso es que se asemeja, o por eso se dice que la palabra del Señor es una espada de dos filos. Imagínate que la espada solamente tuviera un filo. Imagínate que la espada solamente le hablara a los esposos, le hablara solamente a los padres, le hablara solamente a los señores o a los amos, que solamente la palabra del Señor, hermanos, le hablara a puros jóvenes. Pero no es así. La palabra del Señor, hermano, tiene un consejo. La palabra del Señor nos aconseja, nos instruye, nos habla al esposo y a la esposa, a los padres y a los hijos, al dueño a los dueños y también a los esclavos. No, le habla a los solteros y les habla a los casados. Le habla al hombre y le habla a la mujer. En eso consiste, o eso es lo que representa, que la palabra del Señor es una espada de doble filo, hermanos. Porque habla a ambas partes. A ambas partes, soltero, casado, hombre, mujer, hijo, padres, hijos, señores, esclavos. En la palabra del Señor habla a los gobernantes, pero también a los ciudadanos. Y así es, hermano, ¿verdad? Por eso se dice que la palabra del Señor es viva y eficaz y que es una espada de doble filo. Y por eso también, hermanos, vean, la palabra del Señor, entonces es un arma cortante. Porque, le puedo decir, esta arma terminaba en pico, hermanos. Así es que cuando entraba cuando penetraban esta arma, esta espada,
en una persona, en el enemigo, pues realmente, ¿verdad? Penetraba, hermano, ¿verdad? Es decir, era cortante y penetraba, hermano, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, también nosotros, cuando leemos la palabra del Señor, sentimos cómo la palabra del Señor entra en nuestras vidas? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti y a mí, hermano, que cuando estamos estudiando, meditando, reflexionando en la palabra del Señor, sentimos, ¿verdad?, cómo penetra la palabra del Señor? Cómo nos penetra. Y a veces, ¿verdad?, cuando la palabra del Señor la leemos, la estudiamos, la escudriñamos, porque es viva y eficaz y penetra, ¿verdad?, hasta dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, hermano, hay veces que llega un momento que hasta la misma palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla de una manera que decimos, ay, Señor, o sea, qué tremendo, ¿verdad? Penetra en nuestras vidas. La palabra del Señor es vigente. La palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor tiene vida. La palabra del Señor es cortante. La palabra del Señor penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Sabes qué, hermano? Yo sé, tú y yo sabemos que pues podemos engañar al pastor, podemos engañar al ministro de alabanza, podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar al esposo, a la esposa, podemos engañar a los hijos, pero delante de Dios, hermanos, no podemos engañar. Y muchas veces, vean, Dios nos habla a través de su palabra y nos revela las fallas o el pecado que nosotros tenemos. Así es que, hermano, esta es una arma eficaz. Esta es una arma viva. Es una arma viva y eficaz. Es una arma de doble filo. Porque vuelvo a comentar, habla hacia ambas partes, habla hacia ambos lados. Es una palabra, hermanos, que es cortante, que penetra, ¿verdad?, que escudriña nuestra mente. Es una palabra que está vigente. ¿Cuántas veces escuchamos, amados hermanos, que decir a algunas personas, vean, pues la palabra del Señor es anticuada o tiene cientos de años que se escribió y no es actual y todo eso? Pues no, hermanos. Ahorita lo que hemos visto y vemos nuevamente, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo que dice esta versión de Hebreos 4:12 en la versión sencilla, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante, profunda, ¿verdad?, que una espada de dos filos. Y lo he explicado, hermano, el por qué se dice o se menciona que la palabra del Señor es una espada de doble filo. Le habla al pastor, pero también le habla a los congregantes. Le habla a la esposa, al esposo, pero también a la esposa. Le habla a los padres, pero también a los hijos. Le habla a los dueños, señores, y también les habla a los trabajadores, ¿vean?, y a los esclavos. Le habla a los solteros y le habla también a los casados. Le habla a los jóvenes y también, hermanos, le habla a personas adultas. Por eso es una espada de doble filo, porque habla hacia ambos lados. No solamente hacia un lado, sino a ambos lados. Y recuerden, hermanos, es viva y eficaz y tiene poder. Tiene poder porque aquí hay promesas. Son promesas verdaderas. Son promesas reales. Son promesas, hermanos, que debemos conocer. Son promesas que debemos vivir. Son promesas que están aquí, hermanos, vigentes para el día de hoy, para tu vida, para tu familia, para tu negocio, para nuestra iglesia. Por eso la palabra del Señor es, Hebreos lo declara, la palabra del Señor es viva, viva y eficaz, más cortante que una espada
de doble filo, hermanos. Así es que, hermanos, para terminar esto, vean, hermano, ¿qué tanto usas tu espada? ¿Qué tanto manejas tu espada? ¿Qué tanto, hermano, haces uso de tu espada? Ahora, quiero terminar con esto, hermanos. Un soldado sabía que de una manera continua le tenía que sacar filo a su espada. Sí, como todo, hermanos, cuando un cuchillo se usa mucho en la cocina, va perdiendo, ¿qué? Su filo. Pues un soldado romano, hermano, acostumbraba muy seguido a sacarle filo a su espada, a ambos lados. El soldado, ¿verdad?, dedicaba tiempo para sacarle filo, ¿verdad?, a ambos lados. El soldado dedicaba tiempo para sacarle filo aquí en la punta. Es decir, el soldado tenía que estar seguro que su espada estaba bien filosa, para que cuando estaba en lucha, ¿verdad?, podía él herir al enemigo, matar al enemigo, hermano. Ahora, yo te pregunto, hablando ya de la palabra del Señor, ¿qué tan filoso estás tú para conocer la palabra del Señor, hermano? ¿Realmente sabes cuántos libros son, cómo se clasifican, qué personajes? O sea, hermano, tú tienes que dedicar, así como el soldado dedicaba tiempo para afilar su espada, nosotros también tenemos que dedicar tiempo, hermanos, para afilar nuestra espada, para que nuestra espada esté bien filosa. Y debemos aprendernos la palabra del Señor. Debemos memorizar la palabra del Señor. Debemos estudiar la palabra del Señor. Porque esa es nuestra espada. Es la forma en que nosotros vamos a atacar. Es la forma en que nosotros vamos a atacar al enemigo, hermanos. Sí, el enemigo nos ataca. Como lo vimos en clases pasadas. Lanza esos dardos. Pero aquí, hermanos, el Señor no nos ha dado dardos, sino nos ha dado una espada de doble filo. Y la debemos tener bien lista, bien preparada, aprendernos de memoria. Jesucristo, hermano, Él es el máximo ejemplo. Repito, cuando Él fue al desierto, Él dijo, escrito está. Hermano, cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo conocemos la palabra del Señor y cuando tú y yo pronunciamos porque escrito está, oh hermano, eso es una arma poderosísima que el Señor nos ha dado, en la cual nosotros podemos decir, escrito está, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Escrito está, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escrito está, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Escrito está, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo de la sombra del Omnipotente. Escrito está, amado hermano. Recordemos esta espada de doble filo y vivamos y usemos nuestra espada. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Que nuestra oración sea, escrito está, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Escrito está, Jehová es mi fortaleza, mi escudo, mi torre fuerte. Escrito está, Jehová es mi sanador, Él es Jehová Rafa, Jehová no mi sanador. Escrito está, Jehová es mi proveedor. Hermano, estamos usando la palabra. La palabra del Señor es viva y eficaz y tiene poder y penetra y hace un efecto en nuestras vidas. Escrito está, yo soy un hijo de Dios. Escrito está, yo soy heredero de las promesas de Dios. Escrito está, soy justificado. Escrito está, tengo vida eterna. Escrito está, amado hermano. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo, porque escrito está y Cristo cumple sus promesas. Padre, gracias. Muchas gracias, porque tú, Señor, nos das esta arma espiritual que es tu palabra, donde podemos decir, escrito está, Señor, que
Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escrito está de que somos más que vencedores. Escrito está que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Escrito está que soy un hijo de Dios. Escrito está que soy justificado. Escrito está de que tengo vida eterna. Escrito está, Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayúdame a mí, Señor, a recordarlo todos los días. Escrito está, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Esta es la palabra, esta es la espada de doble filo, Señor. Y te damos gracias. Ayúdanos a recordar que tenemos esta espada de doble filo, que penetra, que es cortante, que es viva, que es eficaz, que tiene poder. Gracias te damos, te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Dios te bendiga, hermanos, y recuerda, escrito está. Bendiciones.